Dios te bendiga, bienvenido en esta mañana, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido Espíritu Santo en esta mañana para ministrarnos en cada vida, en cada corazón de los que estamos presentes, y bienvenido a los que están del otro lado, que también o están viendo o van a ver la transmisión y Dios está obrando. Amén. Como decía la canción, ahora pongo los dos micrófonos porque para que no haya alto y bajo, ¿viste? Que se escuche, que no se escuche. Eh, Decía, aunque no lo veamos, Dios está obrando igual. Es como, es como el dicho o la canción que dice, el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Ayer con la manera de llover estos días, sin embargo el sol estaba. No lo veíamos porque lo tapaban la nube, la lluvia, la tormenta, pero el sol está. Amén. Eso no cambia. Y Dios es así, Dios no cambia. Amén. Gloria a Dios. Y voy a dejar para después los anuncios porque pensando en esta última canción, ¿no? De milagroso eres, dice, el que abre caminos, ¿no? Y entonces cuando uno espera, yo pienso, por ejemplo, cuando Jesús le dio de comer a los 5.000, o a más de 5.000 personas en realidad, más de 5.000 hombres eran en realidad. Eh, y después dice, al otro día lo buscaban y Jesús le dijo, pero ustedes no me buscan por lo que soy, ustedes me buscan porque les di de comer. Y esto nos habla de las intenciones de Dios para con nosotros, pero de nosotros para con Dios. Si lo buscamos realmente por nuestra necesidad o porque realmente entendemos quién es Dios Todopoderoso y por qué nos llamó y el propósito con el que nos salvó y nos rescató, y que después podemos tener milagros, tormentas, sanidades o enfermedades, pero Dios siempre está. Amén. Y quería hablar de un tema que a los que están atentos y siguen los estudios bíblicos, el día martes, en determinado momento del estudio, estamos estudiando Filipenses capítulo 3, y en determinado momento hice una pregunta que ya en otra oportunidad la hice, y dije, en algún momento voy a predicar de eso. Y la pregunta era si se puede perder la salvación. Entonces, eh, justamente voy a hablar de eso. ¿Es posible perder la salvación? Bueno, ahí hay dos temas y los dos están basados en la Biblia, en versículos bíblicos. Están los que dicen que una vez que sos salvo, sos siempre salvo y la salvación no se pierde. Y están los que dicen la salvación sí se puede perder. Y cada uno tiene sus versículos para asegurarlo. Entonces, a la luz de la palabra, quería que compartamos eso. Yo voy a dar mi posición, que no tiene que ver con la de ustedes, por ahí, porque yo no puedo hablar por ustedes, yo voy a hablar por mí. Y mi posición es que yo no voy a perder la salvación, porque yo he decidido seguir a Cristo, obedecer a Cristo y esperar en Cristo. Amén. Entonces yo, mi persona, no voy a perder la salvación. Pero no puedo decir lo mismo de todos ustedes, aunque lo conozco a la mayoría, aunque muchos hace años que están en la iglesia, pero no sé cada persona. Entonces, quiero hablar, es un tema bastante recurrente, y si uno busca a través de, hoy que tenemos tan fácil internet, eh,
tenemos de todo. Entonces tenemos los que defienden una teoría y los que defienden otra. Entonces yo no voy a defender, yo voy a hablar con la palabra. Y bueno, vamos a ir a muchos versículos tengo hoy, así que prepárense, la compu ahí va a estar ardiendo eh, para ver las posiciones. La primera está, mire, le dice tanta marquita a la Biblia que no sé cuál es ahora donde tengo que abrir. Dice todo el texto, pero dice, la primera que vamos a leer, Juan capítulo 10, sí, lo encontré, fue fácil. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios, y el que habla es Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco, las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Dios. Esta posición, claramente, si leemos este versículo y Jesús es el buen pastor, estamos en la mano de Dios y nunca vamos a perecer. Entonces, esta posición es de los que dicen que la salvación no se pierde. Una vez que somos salvos, siempre salvo, no importa lo que pase, siempre soy salvo porque la palabra acá dice, están en mi mano, oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano y no perecerán jamás y tienen vida eterna. Entonces, basado en este versículo, dice, la salvación no se pierde. Ahora, vamos a leer otro en Mateo 7:27, que sería la otra posición. Mateo capítulo 7, 27, dice, 21, perdón. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es más, si seguimos leyendo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta es la contraposición. La posición anterior, mis ovejas oyen mi voz, están en mi mano, no perecerán jamás. Pero esta posición dice, sí se puede perder la salvación porque dice, Señor, Señor, y él le dice, no los conozco. Entonces, tenemos versículo para todo. Pareciera que la Biblia se contradice, pero en realidad justamente es todo lo contrario. La Biblia se complementa, no se contradice. ¿Por qué? Porque yo para saber si la posición en que estoy es correcta, tengo que tener no solamente una sola canción, sino toda la versión. Entonces, las dos posiciones tengo que tomarlas para saber cuál es la realidad de lo que estamos hablando, si se puede o no perder la salvación. Ahora, eh, para asegurar que si la salvación se pierde o no, tenemos que justamente tomar las dos posiciones, y yo tomando estas dos posiciones, voy a dar después la posición de la iglesia, de nuestra iglesia, cuál es. Pero yo no puedo tomar una sola posición y decir, no se pierde por este versículo, o sí se pierde por este versículo. Yo tengo que tomar los dos y en base a eso, el Espíritu Santo puede guiarme para saber
cuál es la posición de lo que Dios quiere en realidad acerca de su iglesia y de sus hijos. Por ejemplo, la primera versión de que la salvación no se pierde, o la primera opinión de que la salvación no se pierde, si vamos a 1 de Pedro 3:5, no, 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, desde el 3 al 5, 1 de Pedro 1, desde el versículo 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, según esta versión, o mejor dicho, según este pasaje, los que dicen que la salvación no se puede perder, toman este pasaje, ellos son, por ejemplo, de la doctrina calvinista, y este sería un poco, es llamado la perseverancia de los santos, o sea, la doctrina de la perseverancia de los santos, que los santos, o mejor dicho, que una vez salvos somos siempre salvos, porque Jesús nos hizo salvos, y si nosotros vamos perseverando, acá dice que por la fe, el versículo 5 dice que el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación está preparada para nosotros. Entonces, según este versículo, por la fe que Dios nos dio en Jesucristo, no podemos perder la salvación. Eh, ahora, en esta, en esta doctrina, en esta enseñanza, en esta creencia, como decía, tenemos varios versículos. Hay un versículo que dice: nada podrá separarme del amor de Dios. Y da un montón de cosas, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿no? Entonces, si yo peco y me arrepiento y Dios me perdona, y vuelvo a pecar y me arrepiento y Dios me perdona, y vuelvo a repetir el mismo pecado y Dios me perdona, y así puedo seguir toda la vida pecando en lo mismo, o cada vez más grave, y total soy salvo porque Dios me salvó. Y si yo me voy de la iglesia y me voy del camino por 30 años y no sé más nada de Dios, igual soy salvo porque una vez lo dije: acepto a Jesús como Señor y mi Salvador. Porque por la fe en el Señor Jesucristo, el poder de Dios que nos dio la salvación en esperanza. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Entonces, con esta versión de que salvo siempre salvo, bueno, se proliferaron por ahí sectas terribles enseñando cosas tremendas y aprovechando justamente de la gente para enseñar cosas, o por lo menos los líderes que vivían en poligamia, o que para sacarle el pecado tenían que tener relaciones con una mujer para que salga el demonio de ellos, y ese tipo de cosas de enseñanza que lo único que hace es desviar en realidad la palabra de Dios. Y aunque esto parezca eh, una grosería lo que estoy diciendo, que está diciendo, no, no, esta gente no tiene temor de Dios y predica eso, porque hasta creen que van a ir al cielo. Pero
Y si esas cosas que enseñan los llevan al infierno, ¿qué pasó? Tanto al líder, al pastor, al que esté al frente, que enseña cosas que nada tienen que ver con Dios, porque total salvo siempre salvo, y yo puedo cometer todos los pecados que quiera, total Dios es un Dios de amor y que en el amor podemos vivir y convivir, no importa eh, el sexo, no importa. Y entonces enseñanzas que nada tienen que ver ni con Dios ni con la palabra de Dios. Y si se van al infierno, tanto el que lo enseñó como el que lo aprendió, o como el que lo recibió. Romanos 8, 8, el 29 y el 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En este versículo 29, donde dice, a los que predestinó, es justamente también donde se agarran de que, como son predestinados, ya son salvos porque aceptaron a Cristo en el corazón. No importa todo lo que hagan después, aunque se aparten y nunca más vuelvan al Señor, van a ir al cielo porque son salvos. ¿Por qué? Porque son predestinados, según la creencia, ¿no? de estas personas. Ahora, yo no puedo creer que Dios sea un Dios que divide, o un Dios que predestina, a este lo salvo y a este no lo salvo. Porque Juan 3:16 dice que Dios amó tanto a quien, al mundo, para que todo aquel que cree, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, acá dice, si amó tanto al mundo, entonces después dice, envió a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿por qué no salvó a todo el mundo si amó tanto al mundo? Porque a los que creen en Él como Señor y Salvador, a esos son los que le da vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios no predestinó, o sea, yo no nací predestinado a estar 40 años fuera de la iglesia para que un día Dios me llame y me diga, bueno, vas a ir a la iglesia y mañana vas a ser pastor y después vas a ser... No. Cuando habla de la predestinación, yo creo que tiene que ver más con la iglesia de Jesucristo. Porque así como en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido de Dios, lo escogió, dice, de entre lo vil del mundo, lo llamó, lo separó y los hizo su pueblo, así hizo con la iglesia. Ahí se ve el gran amor de Dios en que no se quedó en Israel, sino que dio el Evangelio a quién, a los gentiles, a nosotros, a los que no somos hebreos, judíos, ni israelitas, ni de nada. Entonces, eh, yo creo en la intervención divina de Dios, obviamente, para que no nos alejemos. Dios dice, leímos recién ahí en Romano, que nos predestinó y por la fe en nuestro Señor, en Jesucristo, nos dio esperanza para que permanezcamos y no seamos apartados jamás, o no perezcamos jamás. Ahora, yo creo que Dios hace todo para que nosotros
permanezcamos en Él. Es más, en la parábola de las ovejas del buen pastor, dice, el que permanece en mí, ¿no? También en la de la vid, el que permanece en mí va a dar fruto. El que no permanece no conoce al Padre. Entonces, yo creo que Dios tiene el poder y nos da el poder de poder mantenernos firmes en el Señor. Pero, ¿qué pasa? Hablé antes de que la creencia de que salvo siempre salvo, no importa lo que yo haga, Dios ya me salvó, punto. Y entonces ahí, por ejemplo, entraría la versión de que eh, tienen algunos de que Judas vino con un propósito, fue predestinado para hacer cumplir el propósito de Dios y entonces eh, entregó al Señor porque estaba en los planes del Señor. Y el verdadero cristiano no cuestiona ningún versículo de la Biblia y no cuestiona la palabra de Dios, aunque tenemos que examinarla y a la luz de la palabra y por medio del Espíritu nos da el discernimiento, pero uno no cuestiona. Entonces, si yo le empiezo a preguntar, y bueno, había hace muchos años, me acuerdo, un hermano que había dicho, pero Judas fue salvo. Y estaba el pastor César Soriano en esa época y dijo, pero ¿de dónde sacó eso? Dice, yo vi una película en la tele donde él se arrepintió. Bueno, mira, sin querer no estaba eso en lo que tenía, pero eso me da pie a lo que va a venir. Pero dice, yo creo que aún los santos, los escogidos, aún si querés ponerle los predestinados, tenemos libre albedrío. Porque Dios nos hizo con libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. Aquí mismo en Romanos capítulo 1 dice, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, porque la teoría de que los que son salvos siempre salvos, dice que el que se pierde o el que se aparta es porque no conoció a Dios, porque conoció a otro Dios y porque nunca fue llamado, separado o predestinado. Entonces, la teoría de Dios es esa. Pero acá la Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, sino que hasta dice, se ensoberbecieron en su propio corazón y en sus pensamientos, de tal manera que se apartaron de Dios, no lo glorificaron, no existe Dios, dejaron de creer, podemos decir. Decía, Dios nos tiene, Dios no nos tiene a uno para el cielo y a otro para el infierno. Ese no es Dios. Dios quiere que todos, dice que segunda de Pedro capítulo 3, vamos, porque yo voy a leer algo, voy a decir algo que no. Entonces siempre digo, tengo que hablar con la palabra. No mis palabras, sino con la palabra de Dios.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no hace división entre cielo e infierno, vos sos predestinado, vos vas a ser salvo y vos vas a ir al infierno. No, Dios dice todavía es paciente en esperar a que procedan al arrepentimiento y al reconocer quién es Dios, quién es Jesús y la necesidad del Espíritu Santo. También no quiere que nadie perezca. Ahora, eso en cuanto a la teoría de que una vez salvos somos siempre salvos, o sea, a la teoría de que no se puede perder la salvación. Ahora, la seguridad de tener la salvación y de que sí se puede perder, tiene que ver que la salvación es condicional. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la salvación es por gracia y no es por obra. Entonces, la salvación no es por lo que yo hago, ni por lo que yo merezco. Es por gracia, por un regalo de Dios. Entonces yo tengo la seguridad de que si Dios me dice, si Jesús me dice que en Él tengo salvación y vida eterna, Él me salvó y me justificó, yo tengo la seguridad de que lo tengo. Ahora, decía, es condicional. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer en Dios. Tengo que tener fe en Dios. Pero sobre todo es condicional porque antes dije que el amor de Dios, en nuestra creencia, el amor de Dios no nos podrá separar nadie, aunque cometiera pecado. Entonces, es condicional mi salvación a mi vida de santidad o de pecado. Eh, en Efesios 2.8 decía, porque somos salvos por gracia, ¿no? Y por medio de la fe entre vosotros, esto no es de vosotros, o sea, la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y el regalo de Dios es justamente la salvación, es la gracia, que somos salvos porque Él nos la dio, no porque nosotros elegimos. Lo segundo, tenemos seguridad de salvación en 1 Juan 5.13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, acá es la seguridad de saber que en Cristo Jesús tenemos la salvación, ¿no? Y tenemos la vida eterna. Esto, esto tiene que ver con la identidad que uno adopta. Mi documento de identidad tiene un número y figura mi nombre y apellido, fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Tenemos la confianza de que Jesús pagó por nuestros pecados y nos justificó y nos limpió y nos da seguridad de que tenemos vida eterna. Ahora, la salvación se puede perder, decía, y hablaba del pecado, y no es que del día a la mañana yo me levanto y no soy más salvo. Es progresivo.
el perder la salvación es progresivo, porque empieza con pequeñas sutilezas que nos van apartando del amor de Dios, o mejor dicho, nos van enfriando. Hablaba al principio de cuando esperamos los milagros, la sanidad y todas esas cosas, digamos, cuando buscamos las añadiduras y las añadiduras no vienen, entonces eh, nos vamos enfriando. Y entonces de a poco, aún podemos estar en la iglesia y cantar corito y oramos y escuchamos la palabra, pero nos vamos alejando. ¿De qué tenemos que ser salvos? Justamente del pecado, Jesús nos salvó. Cristo murió en la cruz para que seamos salvos y libres del pecado. Por eso, por su sangre, por su muerte expiatoria en la cruz, nos justificó, nos redimió, nos salvó y nos dio vida eterna. Ahora, decía también que la salvación es condicional porque es por fe y no por obra, pero muchas veces los cristianos nos aferramos a obras en vez de a la fe. Es decir, por ejemplo, decía recién acerca de circunstancias que nos pasan que nos van enfriando. Va de a poco, nos vamos desanimando, desalentando, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, ¿no? Y entonces nos va haciendo una dureza en el corazón donde no escuchamos a Dios, donde el Espíritu Santo ya no nos habla, no nos ministra. Y entonces, eh, por ejemplo, la Biblia dice que los mentirosos no van al cielo y nosotros seguimos mintiendo. Total, Dios es un Dios de amor y un Dios que perdona y tiene misericordia y Dios me va a perdonar. Y entonces, esta es una mentira piadosa y Dios me perdona. Y entonces me arrepiento, perdóname Señor porque dije una mentira, y Dios te perdona. Y entonces al otro día otra mentira, uy, perdona porque otra mentira, y no es que Dios hoy te borro del libro, mañana te pongo en el libro nuevo. Hoy te vuelvo a borrar y mañana te vuelvo a poner. No, no, no es que está haciendo Dios cada rato. O sea, si yo me arrepiento, se supone que no lo volvería a hacer. Cometemos pecados que normalmente no deberían ser eh, intencionales, porque cuando son intencionales estamos echando por tierra el nombre de Dios. Ahora, decía, Jesús nos justifica y somos salvos y tenemos vida eterna para ir al cielo. Si tenemos vida eterna para ir al cielo, dice, cuando en el Padre Nuestro oramos, eh, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Si nosotros esperamos la vida eterna para vivir en el cielo, deberíamos vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. ¿No es verdad? Que, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de consagración, una vida de adoración, una vida de congregarme en la iglesia, ¿no? Eso sería vivir en la tierra como en el cielo. O mejor dicho, lo que vamos a hacer en el cielo tendríamos que vivirlo acá en la tierra. Ahora, eh, perder la salvación es que nuestro nombre sea borrado, como dije recién, del libro de la vida. En Éxodo 32-33
Dios le dice a Moisés, el que comete pecado merece la muerte, ¿no? A ver, no lo leí, pero está así. Ahí está. El que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. O sea, ahí tenemos la condición de la salvación. Lo que hagamos contra de Dios merece ser borrado del libro. Por eso decía recién, no es que Dios hoy me anotó en el libro, hoy soy salvo porque recibí al Señor. Mañana me borra porque dije una mentira, una mala palabra, eh, y pasado me vuelve a anotar porque me arrepentí. No se pasa así todo el día, ¿no? No es que tiene el liquid para borrar y escribir todos los días. Dice también en Apocalipsis 3:5, a la iglesia de Sardis, creo que era. Sí, a la iglesia de Sardis. Dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, acá dice que en el anterior decía que el que comete pecado será borrado, lo raeré del libro de la vida. Y acá dice que no será borrado del libro de la vida el que permaneciere, el que prevaleciere y le va a dar vestidura blanca. Es decir, cuando nosotros perseveramos en el Señor y no en el pecado, obviamente no va a ser nuestro nombre borrado del libro de la vida. Pero si también en Apocalipsis, versículo 20, y no, 20, capítulo 20, Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado del fuego. ¿Sí? Entonces, hay un libro de la vida. Cuando aceptamos al Señor como Señor y Salvador en nuestra vida, lo reconocemos como el Hijo de Dios y el único que puede quitar el pecado de nuestra vida, nuestro nombre es escrito en ese libro. Y nuestra vida, de acuerdo a la vida que llevemos, ese nombre va a permanecer en el libro o puede ser borrado, como leímos acá en Apocalipsis. Entonces, la salvación es condicional, porque es por fe y también tiene que ver con mi perseverancia o no en seguir a Jesús. Por ejemplo, en el Salmo 51, David, cuando después de haber pecado y haber cometido no solo adulterio, sino asesinato, mandó a matar. Entonces en el Salmo 51, que conocemos mucho, dice, eh, uy, en el Salmo 51, 11, dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice el siguiente versículo. Es decir,
¿Se puede perder la salvación? David dice, no me eches. La palabra dice que podés ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Consecuencia de una vida alejada de Dios. Entonces, yo soy salvo mientras permanezco obediente a Dios, mientras permanezco en la presencia de Dios, mientras permanezco en la voluntad de Dios. Pero como decía, las cosas que nos van desanimando por ahí, hay una parte en Primera Samuel, no lo vamos a buscar, pero el rey Saúl dice, no sabía que se había apartado el Señor de él. Eso está en Samuel 16:14. Pero también hay otro en el libro de Jueces que es Sansón, cuando estaba con Dalila. Él estaba confiado en que cada vez que venían a atacarlo y a querer apresarlo, él sabía que él sacaba su fuerza y los derrotaba. Y la última vez, cuando se despertó, dice, él no pensaba que el Espíritu de Dios lo había dejado. Y bueno, y lo apresaron y fue preso hasta el final de sus días. Ahora, hay algo particular. Cuando uno lee en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, Sansón figura como un héroe de la fe. Es decir, que en el final de su vida tuvo la posibilidad de restaurar su relación con Dios y evidentemente fue salvo. Mientras que Saúl no figura entre los héroes de la fe y era el rey escogido por Dios y que conocía a Dios y que el Espíritu de Dios lo guiaba y profetizaba y hacía las cosas que Dios le decía hasta que un día creyó que tenía que hacer tal cosa porque tuvo miedo, porque no esperó en el Señor y de a poco se fue alejando y dice, y cuando se dio cuenta, o mejor dicho, él no se dio cuenta y el Espíritu de Dios se había ido de él. Dios le había sacado el Espíritu a él y se lo había puesto a David. Entonces, vemos que la salvación se va perdiendo, se puede perder, y que nos vamos desviando, y no porque un día no vine a la iglesia, o no porque, no, por ahí, bueno, Dios no contestó mi oración, y bueno, después no me contestó la otra, y veo que el otro prospera y yo no, y al otro lo sana y a mí no, y entonces son cosas que van haciendo en uno que vaya empezando a dudar de Dios. Yo no puedo dudar de Dios que yo soy salvo, porque su promesa, cantábamos antes, ha sido fiel, ¿no? Y su promesa me dice que el que crea en Jesucristo será salvo y tiene vida eterna. Entonces yo no puedo dudar de eso. Y le animo que si usted tiene duda hoy, si es salvo o no, bueno, revea su relación con Dios y si es así, si tiene duda, bueno, pida perdón a Dios, que Dios se revele a su vida y usted tiene la seguridad de que en Dios, en Jesucristo, tiene la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, decía, nos vamos desviando de a poco hasta que una cosita, un día porque no vine a la iglesia, porque llovía, cuando oré Dios no me contestó.
Cuando fui a la iglesia el hermano me miró mal o me dijo tal cosa o el pastor no me saludó. Y entonces son pequeñas cosas que nos van enfriando y nos van haciendo insensibles al Espíritu Santo. Entonces, ya voy a terminar. Primera de Timoteo, ya termino. 2 o 3 versículos más y termino el redondeo y ya se habrán dado cuenta dónde está la posición. Eh, Primera de Timoteo, sí, para que no me di cuenta la posición, pero no me di cuenta dónde está el cartelito. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 dice, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíban casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Se predicó, creo que 2 domingos seguidos, acerca de los últimos tiempos. Eh, y estamos en los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Se alejarán. ¿Por qué? Porque se dejarán engañar por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿no? Que nada tienen que ver con la verdad de Jesucristo. También dice acá, algunas de las cosas, dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, y bueno, como esto hay, y esto tomándolo para los cristianos evangélicos, que creemos que somos los únicos salvos y los únicos perfectos, y sobre todo si somos pentecostales, gloria a Dios, somos los mejores. Y hay toda una ideología de que, o una enseñanza de que si no sos judío, hablábamos el otro día de que los judaizantes ahí en Filipenses, en todas las cartas de Pablo en realidad habla de judaizantes que creían en Jesús como el Mesías y que era el Salvador y todo, pero para ser judío, para ser salvo, el gentil, o sea, el que no era judío, tenía que circuncidarse para ser salvo, si no, no podía ser salvo. Y entonces, hoy hay toda una teoría de que no tenemos que guardar el día del Señor, es el sábado y no el domingo, tenemos que leer la Torá y no la Biblia, tenemos que hablar en hebreo y no en castellano, ¿no? Entonces, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que nos van desviando de la verdad de Jesucristo. ¿Y se puede perder la salvación? Y sí, porque te va para otro lado. Y no es que te fuiste un día porque te levantaste y dijiste no voy más a la iglesia. Es de a poquito. Son sumatorias de cosas que te van haciendo insensible a la voz de Dios. Pero no, lo que quería leer era acá, capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Somos salvos? Sí, pero puede haber en nosotros corazón de incredulidad que nos aparte del Dios vivo. ¿Por qué? Porque de a poquito vamos sumando cosas que nos van haciendo insensibles a la voz de Dios. Ahí mismo en Hebreo capítulo 6, en el mío está la misma hoja, eh, 6, Hebreo capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, pues, quiero que preste atención, oiga bien a lo que están leyéndolo ahí en la pantalla, pero
Óigalo bien y téngalo presente, y si puede, anótelo, subráyelo en su Biblia, guárdelo en su corazón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se entendió? Lo que una vez gustaron, no solamente la palabra de Dios, dice, lo que es imposible, y esa palabra imposible es para subrayar, que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y esto va contra la teoría de salvo siempre salvo, porque ellos dicen, no, una vez que te salvó, y si te caíste porque no creías en Dios, porque seguías a otro Dios. Pero acá dice los que gustaron, los que participaron del Espíritu Santo, los que vieron el don celestial, los que gustaron de la palabra, es decir, los que eran salvos, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto lo que está diciendo es que en realidad, si nosotros nos apartamos, obviamente, si nos apartamos por un tiempo y podemos cometer un montón de pecados y después venimos, nos arrepentimos y seguimos perseverando en la fe, somos salvos. Pero dice, una vez que recayeron, lo que está diciendo que es imposible es que en realidad lo que están haciendo es despreciando la sangre de Jesús, despreciando, desechando el valor del sacrificio de Jesús. Y eso tiene que ver también con 2 de Pedro 2:20, y con este termino. 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Quedó claro, no? Entonces, nuestra posición como iglesia, ¿cuál es? ¿Es posible perder la salvación? Sí, es posible, porque yo en mi libre albedrío decido apartarme de Dios y decido vivir una vida alejada de Dios. Y no porque no haya conocido a Dios. Acá la Biblia dice que aunque lo conocieron, aunque gustaron, aunque vivieron, aunque, sin embargo, es posible porque, como dije, la salvación es condicional. Es por fe, no por obra. Si yo creo en Jesús, que es mi Señor y mi Salvador, yo, de hecho, cuando nos bautizamos, decimos que vamos a serle fiel hasta la muerte. Somos sepultados a la vieja vida para nacer una vida nueva en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pero después podemos apartarnos, podemos perder la salvación porque nosotros, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, de nuestra entenebrecida conciencia, creemos ser más sabios que Dios. Y aún conocemos la Biblia de punta a punta.
Y podemos meter 10.000 versículos. Yo no sé si le pasó, pero encuentra personas que hace 20 años que venían a la iglesia y no vienen más. Y te congregás, no, no te congrego, pero no, pero escucho la prédica, no, pero yo. Y te empiezan a tirar versículos que saben más que uno, ¿viste? Los versículos. Y vos decís, wow, te empecé a esconder porque decís, yo no sé nada, ¿no? Pero en realidad es una máscara. Te podés saber la Biblia de punta a punta, pero dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Entonces, y los frutos son amor, gozo, paz, benignidad, templanza, ¿no? Amor, fe. Entonces, yo puedo perder la salvación porque yo de mi propio corazón, de mi propio entendimiento y conociendo toda la palabra, aún la acomodo para mí para creer que sigo siendo salvo mientras no lo soy. Y puedo estar en la iglesia creyendo que soy salvo y que tengo vida eterna y me voy al infierno porque acomodé la Biblia para mí. Pero la salvación se puede perder. Lo dice la palabra de Dios. Si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, pues por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Que estemos en la iglesia no quiere decir que seamos salvos. Que tengamos 20, 30 años en la iglesia, que seamos teólogos, profetas o pastores, no nos hace salvos. Nos hace salvos Jesucristo por el precio que pagó en la cruz del Calvario. Porque Él murió y pagó por nuestros pecados y nos justificó y nos perdonó y nos dio vida eterna. Pero nosotros debemos cuidar las vestiduras blancas, la ropa nueva que nos dio hasta que nos llame a su presencia o hasta que Él venga en gloria. Amén.